Número 38. Ira de Dios. Esta fue la primera palabra que con valor y corazón pronunció el licenciado Lamparilla, luego que el cura cerró con llave y cerrojo la puerta del cuadrante y que se consideró en completa seguridad. Ira de Dios, señor cura, volvió a repetir. Si no ha sido por los ruegos de la patrona de la casa que se me hincó de rodillas, abro la puerta, mato con mis pistolas 3 o 4 de esos salvajes borrachos y arreo a los demás a cintarazos, comenzando por don Melquiades. Está usted demudado. Voy a disponer que le den una taza de anís con un poco de aguardiente, que es eficaz para calmar las emociones. Sí, estaré demudado de la cólera, señor cura. ¿No le parece a usted una infamia que a un abogado, y abogado como yo, tan relacionado en México y con la mejor reputación en el foro, tan solo porque viene a pedir unas copias, se le forme una conspiración y se le trate de asesinar y de arrastrarlo por las calles? Y lo hubieran hecho si entran, como me lo dijo esa buena mujer. Al fin eran muchos, pero ira de Dios, señor cura, le aseguro a usted que me habría llevado 3 o 4 por delante. ¿Qué quiere usted, señor don Crisanto? Son cosas de los pueblos. Esta gente es ignorante y cualquiera los engaña. Ya me supongo que este tumulto fue provocado por el alcalde mismo, de acuerdo con don Margarito Melquiades, para impedir que se me dieran las copias, porque su deber era haber salido con la veintena a poner orden en la población y proteger mi vida amenazada. El cura, que no quería entrar en materia ni decir nada malo en contra del alcalde y de don Margarito Melquiades, no contestó, y fue a las otras piezas de la casa a preparar la bebida, más bien digestiva que calmante. El licenciado se aprovechó de ese momento para abrir la ventana y mirar a la calle. Un silencio profundo reinaba. Las gentes que habían abierto sus balcones para ver el tumulto los habían vuelto a cerrar y solo se escuchaba a lo lejos el rumor de las pequeñas cascadas que se formaban con la nieve fundida y se deslizaban dando saltos por el declive escabroso de la gran montaña. El cura no tardó en volver acompañado de una sirvienta india con tazas, botellas, vasos, café, agua de anís, té y cuanto pudo en aquel momento haber a la mano. Lamparilla prefirió tomar una buena taza de café caliente y 2 copas de Holanda fino de la fábrica que los Noriega tenían cerca del pueblo. Bien, ¿y qué le parece a usted que haga ahora?, preguntó Lamparilla al cura cuando acabó de tomar el último trago. Me mortifica decírselo a usted, señor licenciado, le contestó el eclesiástico, porque no vaya a figurarse que lo echo de mi casa, pero mi opinión sería que se marchara aprovechando la calma y la oscuridad de la noche. Esa gente, que bebió bastante en la tienda, puede volver, y ni el alcalde ni el mismo don Melquiades la podrán contener, porque sabe usted lo tenaces que son los borrachos. Nada le sucedería a usted estando en el curato, y yo, en último caso, lo escondería a usted donde no lo pudieran encontrar, pero vale más evitar un lance. Tiene usted mucha razón, señor cura, y lo que deseo es salir cuanto antes de este maldito pueblo. Hágame el favor de mandar por mis caballos y el mozo y de pagar a la patrona el gasto que haya hecho yo y lo que cueste la reposición de los vidrios, que al llegar a México le remitiré el dinero. Lo que usted quiera, le dijo el cura, se hará lo que usted desea y no tardarán los caballos en estar aquí. Me permitirá que lo deje solo un momento. El cura salió y Lamparilla, impaciente, pues se le figuraba que ya volvía el tumulto, se comenzó a pasear como una fiera en jaula, de uno a otro extremo de la sala. El excelente cura no quiso fiar los preparativos del viaje a sus sirvientes, sino que él mismo fue a la casa, tranquilizó a la patrona comprometiéndose a pagar la cuenta del alojamiento y vidrios rotos y buscó al mozo, que encontró profundamente dormido entre unas barcinas de paja. Allí se había refugiado durante la tormenta, y cuando se aplacó se acomodó bien y al calorcito de la paja no tardó en dormirse sin cuidarse de su amo. Por su parte, tampoco se había acordado si tenía o no criado, siquiera para que le ayudase a defenderse. Tanta así fue su sorpresa y atarantamiento. Antes de media hora los caballos con el mozo estaban en la puerta del cuadrante. Lamparilla se despidió afectuosamente del cura, montó a caballo y paso a paso, queriendo penetrar con sus miradas en la oscuridad profunda de la noche, enderezó a su cabalgadura hacia el camino real. Eran como las 2 de la mañana. Lamparilla revolvía en su cabeza proyectos de venganza, la sangre toda de la familia Melquiades y la del alcalde y miembros del ayuntamiento de Ameca le parecía poca.
Su vida había sido fácil, sus negocios de abogado, aunque de poca importancia, le habían salido bien. El licenciado don Pedro Martín lo favorecía no solo con sus consejos, sino dándole negocios, prestándole libros. Su tocayo, el juez Bedoya, tenía tanta confianza en él que bastaba una recomendación para que saliera de la cárcel, ya una mujer, ya un hombre, ya muchos acusados con razón o sin ella, de escándalos, de heridas y aún de robillos de poca monta. En fin, era un personaje hasta cierto punto influyente y considerado en la sociedad de México, y no podía ni siquiera pensar en las ofensas que le habían hecho el alcalde de Ameca y los Melquiades, sin que la sangre se le subiera hasta las orejas, ya que le había pasado la impresión del susto, igual o mayor, acaso, que del naufragio en el canal. Allí, al menos moría abrazado de una guapa muchacha, mientras que en Ameca lo querían arrastrar con un cordel al cuello por las calles y matarlo a palos como a un perro rabioso. Su cólera iba a dar también en contra del teniente de garita, que quizá de mala fe le había dado la carta de recomendación. Forjaba 1000 planes en su cabeza y no se fijaba en ninguno. Luego que comenzó a salir la luz, prendió las espuelas a su caballo y temprano estaba en Chalco, tocando la puerta del corral de la casa de Cecilia. Pero Cecilia no estaba allí. Las criadas le dijeron que había ido a México para retirar definitivamente el puesto de la plaza del mercado, porque San Justo no cesaba de molestar a las muchachas encargadas de él y disponía de la mejor fruta que había sin pagar nada, y dizque debía un dineral. Nueva contrariedad. Se le figuró a Lamparilla que Cecilia se había largado con el tornero y los celos aumentaron su despecho y su rabia. Aceptó el alojamiento que le ofrecieron las criadas, se desayunó y salió a recorrer la ciudad y los mesones para ver si lograba saber algo de ese pasajero sospechoso, resuelto, si lo encontraba, a acusarlo de cualquier cosa y lograr que la autoridad lo enviase a México a disposición del juzgado de Bedoya como cómplice del asesinato de la calle de Regina. Lamparilla estaba muy lejos de sospechar que su siniestro compañero de naufragio era el único y verdadero culpable. Pero le ocurría ese medio porque de seguro, tratándose de ese asunto, que era la preocupación única de su amigo juez, lo metería en la cárcel y ya se daría modo para que no saliese en muchos meses. Pero sus pasos y sus indagaciones fueron infructuosos. Ni lo encontró en todo Chalco, ni en los mesones le pudieron dar razón de él. Confirmó sus sospechas. El bribón se había largado con Cecilia, lo cual lo tendría escondido en la casa de la calle de la Acequia para vivir con él a pierna suelta. Volvió a la casa descorazonado, colérico, celoso, enfermo, cansado, en fin, hasta el grado de no poderse tener en pie. Comió mal y durmió peor, sueños a cual más estrambóticos, Cecilia bailando jarabe con el pasajero y éste tirándole el sombrero jarano a los pies. A interrumpir ese baile entraba don Espiridión con espada en mano, tirando cuchilladas por todas partes. Pasaba aquello y entonces veía a Moctezuma III acostado, amarrado de pies y manos en una cueva muy oscura de la cuesta del Barrientos. Por último, oía ruidos de espadas y estruendos de piezas de artillería y gritos roncos y feroces. ¡Muera Lamparilla! ¡Muera el gobierno! Despertaba, daba un salto en la cama, se tentaba el pecho y las piernas para cerciorarse de que no estaba herido. Encendía la vela, fumaba un cigarrillo, se volvía a acostar y a dormir, y volvían los sueños y las pesadillas hasta que amaneció Dios. Se levantó, metió la cabeza en una batea de agua fría para ver si así se le quitaban las visiones que aún despierto tenía delante. Mandó ensillar sus caballos, se desayunó con un poco de café aguado, dio una buena gratificación a las muchachas y partió a galope con dirección a la capital. Lo primero que hizo en cuanto llegó, al caer de la tarde y se sacudió el polvo, sin tratar ni de comer un bocado, fue ir a la plaza. Las muchachas le informaron que Cecilia había efectivamente estado allí, pero que hacía más de una hora que se había marchado, sin duda a la casa de la calle de la Acequia. Corrió hasta el retirado callejón. Un remero único que la cuidaba le dijo que la ama había ido al embarcadero de San Lázaro. Tomó un coche de sitio y llegó ya de noche a la garita sin querer hablar con el teniente, pero por las señas que dio y como Cecilia era muy conocida, supo que media hora antes se había embarcado en una trajinera rumbo a Chalco. Decididamente estaba de desgracia y todo le salía mal. Al día siguiente, más tranquilo y con un buen sueño en su cómodo lecho, reflexionó con más aplomo. Formó el plan de separar a San Justo del empleo interino de administrador del mercado, de hacer que el alcalde de Ameca, los concejales y los Melquiades fuesen reducidos a prisión y conducidos a México como conspiradores revolucionarios, y que el gobernador ordenase al nuevo ayuntamiento sacase copia del oficio de los documentos que necesitaba.
Reservando para sus adentros este vasto plan, se vistió y adornó hasta con una especie de coquetería, y se dirigió a la casa de su tocayo don Crisanto Bedoya para consultar con él sus proyectos y ponerlos con su ayuda lo más pronto posible en ejecución. Bedoya lo recibió con el cariño de antiguos condiscípulos, le prometió ayudarle y los dos se pusieron a discutir la manera de llevar a efecto sus propósitos. La posición social y política de Bedoya había mejorado de una manera notable durante el tiempo que Lamparilla, a causa de sus ocupaciones, lo había dejado de visitar. La prisión de los vecinos de la casa de Regina y su condena a muerte y a presidio había de pronto asustado a los raterillos y aún a los ladrones de más categoría. Ya no se oía en la ciudad nada de robos y las diligencias de Puebla y del interior no habían sido atacadas. La ilustrada y benemérita población de la capital estaba tranquila. Los periódicos reproducían hasta el fastidio elogios al integérrimo juez Crisanto Bedoya, y el gobierno estaba satisfecho y reconocía que el digno magistrado era el que había restablecido la confianza y la seguridad personal. El presidente y el ministro de Justicia querían que los reos fuesen ahorcados, pero no podían interrumpir el curso de la justicia, pues el defensor había apelado y la causa estaba en revisión. Don Pedro Martín de Olañeta había influido con los magistrados y la causa, muy voluminosa de por sí, era necesario que fuese leída y examinada minuciosamente. Bedoya sacaba partido de la más insignificante circunstancia, oyó con marcada atención el relato de las desgracias de su tocayo y condiscípulo, y cuando cesó de hablar, le dijo: «Este negocio lo tomo por mi cuenta, no haya cuidado alguno, mañana muy temprano platicaremos en mi casa, y ese canalla sabrá para qué nació. El gran desideratum», añadió, «consiste en que ahorquemos a los reos de Regina y seré el todo del gobierno, pero los magistrados retienen los autos y no hay modo de que despachen ni en pro ni en contra. No obstante, me ha ocurrido una buena idea y la voy a poner en planta, con que hasta mañana». Lamparilla se marchó y el juez se quedó un poco pensativo, pero a los 10 minutos tomó su sombrero y guardó sus papeles, dio al escribano sus instrucciones para el despacho del juzgado y salió precipitadamente de la oficina antes de que se le borrara la repentina y feliz idea que había concebido. Es indispensable referir algunos antecedentes que explicarán el rápido progreso que, relativamente en poco tiempo, había hecho el hijo del honrado barbero del pueblo de la Encarnación en la carrera política y la influencia decidida que ejercía aún en los asuntos y en las cosas que nada tenían que ver con el despacho del juzgado. El periódico que ya conocemos, como si hubiésemos sido sus más constantes suscriptores, y que anunció el caso rarísimo y nunca visto del rancho de Santa María de la Ladrillera, había, en los años transcurridos, sufrido las más extrañas alternativas y los cambios más bruscos y repentinos. Tan pronto tenía suscriptores bastantes para pagar los gastos de impresión y administración, quedando un sobrante regular, como se veía abandonado por sus favorecedores y reducido a pedir fiado el papel necesario. En una temporada cayó en manos de personas timoratas y casi en olor de santidad, y los artículos que publicaba en favor de la religión y de todos los santos del cielo le produjeron tantas suscripciones que ya no cabían en 2 costales los ejemplares que se remitían los miércoles y los sábados, días solemnes en que se despachaba el correo de la capital para el resto de la República. Pero un día le ocurrió a uno escribir un artículo sobre la festividad del 12 de diciembre que tan fatal fue para Juan. Puso en duda el articulista la aparición de la Virgen de Guadalupe y de un golpe se borraron como 3,000 curas. En vano quiso reparar el error, echar al hereje de la redacción y elogiar a los padres que predicaban en los desagravios de la parroquia de Santa Catarina y en los ejercicios de la profesa. Inútil trabajo. Los curas no creían ya en la buena fe del eco del otro mundo y lo veían con horror. Despechado y ofendido por este desaire, se volvió al lado de los masones y comenzó a iniciar la grave cuestión de la tolerancia de cultos, y fue tan feliz la idea que volvió a levantarse y a renacer, como el fénix, de sus propias cenizas, pero un día también se deslizó un artículo, sin saberse cómo, que decía que las logias acabarían con la nación, que en ellas se disponían las elecciones y se repartían los destinos públicos, algún agraviado sin duda, y que era necesario hacerles la guerra decidida. En menos de 2 semanas se borraron 3,500 masones y se suscribieron nuevamente un canónigo y 8 curas.
El periódico, agonizando, acudió al gobierno, logró un corto auxilio de los gastos secretos de relaciones y pudo ya medio vivir y tributar elogios a los distinguidos funcionarios que hacían el sacrificio de abandonar la tranquilidad del hogar doméstico para ocupar sillones ministeriales, llenos de espinas y de abrojos. Pero un día un redactor que comenzaba sus campañas y que era medio pariente del ministro de la guerra, con cualquier motivo enjaretó un artículo sin que lo revisaran sus compañeros, diciendo que César no había sido más que un cabo de escuadra, que Alejandro el Grande apenas habría sido en México un coronel de cívicos y que Napoleón, comparado con su pariente, no había sido más que un sargentón afortunado. Como 20 militares se suscribieron inmediatamente. El tío ministro convidó a almorzar al pariente, pero el secretario de Relaciones, que no podía ver ni pintado a su compañero de guerra, retiró el auxilio, y en esta vez por poco muere. Hubo discusiones, proyectos, pleito, en fin, en la redacción, de lo que resultó un periódico independiente con noticias de sensación. Interesaron a cuanto muchacho ocioso andaba por la calle y de día y de noche gritaban desaforadamente en los portales y en las cadenas el eco del otro mundo, con los robos y los asesinatos de los bandidos de Río Frío. Otro día cambiaba el tema y gritaban relación de una cabra que nació con 3 cabezas. No probó mal este método, y entre prodigio y prodigio se mezclaban algunos elogios al gobierno y algunas sátiras embosadas al clero, a los masones, a los soldados, a los abogados y a todo bicho viviente. Cada uno, por saber si algo malo o bueno se decía de él, tomaba una suscripción y en breve tiempo el periódico volvió a levantarse y los redactores ya tenían una regular pitanza cada mes interesante como es la historia familiar y secreta de los periódicos. Basta referir la terrible crisis que experimentó tan acreditado diario y la que fue muy provechosa a nuestro amigo Bedoya. El eco del otro mundo se había entendido perfectamente con el Ministerio de Hacienda, como ya lo había maliciado al lector, pero como ese digno funcionario en 8 meses había podido dar una paga a los empleados y 2 meses de dietas a los diputados y senadores, tuvo que abandonar la cartera, y otro, que era un prodigio de talento y una especie de brujo que sacaba, como Moisés, agua de una roca, le sucedió con beneplácito, o mejor dicho, con aclamación de tanta vieja viuda que ya había hasta que olvidado cómo era la forma y tamaño de un peso duro. Este nuevo funcionario tenía una conciencia estricta, y una de sus máximas era que la prensa pagada extraviaba la opinión pública y corrompía a los mismos funcionarios que la pagaban, y que el único periódico que debía pagar para que elogiara y defendiera al gobierno era la Gaceta Oficial y el Telégrafo, que era como un semioficial. Retiró, pues, la subvención a El Eco del Otro Mundo y de la noche a la mañana dejó a los redactores en un petate. Junta general y sesión borrascosa en la oficina de la redacción. Se resolvió continuar el periódico pagando a escote lo que faltara para el contemplo de los gastos y además jugar el todo por el todo y hacer desde el día siguiente una oposición formidable al gobierno, comenzando por el ministro de Hacienda, y juraron sobre los cañones de las plumas arrastrar con las multas, con la prisión, con el desierto, con la muerte misma, antes que doblar la cerviz. En una palabra, sacrificarse por la patria. Fortificados con tan enérgica resolución, al día siguiente comenzaron a echar fuego y llamas. Un artículo titulado Bancarrota hizo temblar en su sólido sillón al nuevo ministro de Hacienda. Otro, que llamaron Precipicio, le quitó las ganas de comer al ministro de Justicia. Otro, Hipocresía y Religión, alarmó al arzobispo y al coro de la catedral. Otro, Abajo Caretas, obligó a las logias a convocar para tenidas extraordinarias. Por último, el titulado Pueblo Soberano era un llamamiento a los barrios de San Sebastián de la Palma, de Tepito y de la Soledad de Santa Cruz. Los suscriptores en tropel se presentaban en la redacción y los muchachos y billeteros vendían resmas enteras en un momento. El gobierno temblaba ya, y la sociedad elogiaba el arranque patriótico de los que así exponían su tranquilidad y hasta su vida por defender los santos principios. De cualquier cosa, los redactores, entusiasmados con el buen resultado de las deliberaciones de la Junta, seguían echando tajos y reveses a todo el mundo. Del presidente de la República, lejos de decir una palabra diosante, lo alentaban de vez en cuando. Los mismos ministros llegaron a creer que el Supremo Magistrado pagaba el periódico para echarlos de sus sillones, y conferenciaron seriamente, decididos a presentar en masa su renuncia, pero tenían mucho cariño a sus puestos y dejaban siempre para mañana la resolución heroica que habían pensado. Bedoya,
que al despertar sentado en su cama y tomar su té a la inglesa, pues había ya abandonado el champurrado por ordinario e indigesto, lo primero que hacía era leer su periódico favorito. Había seguido con interés sus cambios y matices. Se quedó reflexionando el día que se publicó el editorial que encabezaba el título de Pueblo Soberano. Ya había notado que únicamente al presidente se trataba con respeto y consideración. Levantóse sin tomar la tercera taza de té y se puso delante del tocador. Ya no era la levita con sus arrugas en la espalda, ni el pantalón hecho charamusca, ni el sombrero acepillado en sentido inverso, ni la cabeza hirsuta y alborotada, sino que O'Sullivan, un sastre irlandés, lo vestía a la irlandesa o a la inglesa. El peluquero del teatro le cortaba el pelo y sus camisas, luciendo botones y prendedores de oro y brillantes, eran obra de una camisería de París o de Bayona, que acababa de llegar, y su sombrero, a waterpoo, estaba liso y perfectamente acepillado. «Al tronco y no a las ramas», dijo en cuanto estuvo vestido y adornado de manera que ni el prefecto de su pueblo, ni su mismo padre el barbero, habrían podido reconocerlo, y contento, satisfecho y sonriendo de la travesura que había imaginado, bajó las escaleras y no paró sino hasta que estuvo al habla con el ayudante de guardia del presidente, al que entregó un papelito muy pequeño y perfectamente doblado que decía: «Asunto urgente muy reservado, 5 minutos de audiencia y todo se arreglará».